Hola chicos, buenos días. Me alegra continuar con el avance. Estamos entrando a la segunda unidad de nuestra materia. Se llama Antiguo Testamento. Vamos a trabajar todo lo que es los relatos de la creación. Necesito y me gustaría que para esta unidad abramos la mente, abramos el corazón. Eh, Tal vez entendamos desde otra perspectiva la Biblia, tal vez la hemos visto muchas veces, tal vez ya nos aburre o tal vez la conocemos muy bien y que esta sea una nueva experiencia donde todos aprendamos y de todos empecemos a ver esto como algo completamente nuevo. Si soy del grupo de personas que nunca he visto una Biblia, que no me han mostrado en colegio, mi familia tampoco es creyente y nunca me he encontrado con una, pues que esta unidad sea el inicio para eso, para acercarme a un texto. No vamos a trabajar toda la Biblia porque eso implica muchos años de estudio, pero vamos a ver pequeños pasajes y entender y querer entender qué mensaje me deja esto para mi vida ahora en el presente. Gracias chicos, comencemos. En la unidad 2, como ven en pantallas, tenemos el Antiguo Testamento, los relatos de la creación y los temas que vamos a trabajar son la hermenéutica, la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis, qué es la interpretación bíblica y además qué textos del magisterio, qué textos de la institución Iglesia Católica apoyan a el ejercicio que hemos hecho la anterior vez. Leer un texto y elegir qué cosas te llaman la atención. Si hubieran estado en el siglo I, esto no sería tan legal. También vamos a trabajar sobre los dos relatos creacionistas que ustedes ya los han leído, el Yavista y el sacerdotal. Y vamos a entender, interpretar cuál es el origen, cuál es el mensaje que nos deja estos textos. A su vez, después de terminar con los mensajes de la creación, vamos a leer el Génesis 3 para entender qué nos dicen y qué nos dejan como el mensaje del mal. Perdón, sino cuál es el origen del mal, ¿no? Que eso nos llevará a entender cómo ve la Iglesia Católica la concepción del pecado. Vamos a continuar con lo que es la exégesis, como lo tenemos acá. La exégesis es la explicación de los textos sagrados, ¿no? O sea, ¿cómo los podemos interpretar? Viene del griego exégesis, que significa explicación o relato, o del griego también que viene de la palabra exegiomai, ¿no? Que era explicar, interpretar o exponer esto que estoy haciendo con ustedes. Sin embargo, la exégesis tenía dos puntos bien importantes. Es una interpretación, pero que solo pueden dar y hacer los exegetas. Y por otro lado, la exégesis se considera una ciencia exacta, perfecta. Lo que dice el exegeta es, ¿no? Por lo que, el exegeta va a partir de que lo que dice el dogma es, ¿no? Entonces se va retroalimentando, ¿no? Está la institución iglesia que te dice así es, esto hemos llegado, a esta conclusión hemos llegado, y está el exegeta que da al pueblo la información de que así es la realidad. Voy a leerles esto. Exegeta no pregunta cuáles son los libros que constituyen la escritura, ni investiga cuáles son auténticos. Le han dado la escritura y así es. Ni tampoco estudia su doble autoría. Él acepta los libros que, de acuerdo al testimonio concurrente de la historia y su autoridad eclesiástica, potencian el canon de las Sagradas Escrituras, obediente al decreto del Concilio de Trento. Vamos a ir a algunas frases. El Concilio de Trento, esto que es remarcado en este momento, es el concilio donde se ha definido qué libros
qué sagradas escrituras entraban en la Biblia y qué sagradas escrituras estaban fuera. Imagínense a 300 personas hablando de qué entra y qué no entra. Esto nos gusta y esto no nos gusta. Entonces, en ese momento, ahí se define, esto no sé, es el Evangelio de María Magdalena, no entra, tiene diferencia con esto. Es el Evangelio de Judas, no, tampoco entra porque pone esto. Entonces, en el Concilio de Trento se define que va a entrar igual, el Evangelio de Lucas, ¿no? Algunos han debido decir, no quiero porque es muy dogmático, es muy duro, no está tan cercano a las personas. Y otros han dicho, no, tiene que entrar porque tiene estas coincidencias. Entonces, a partir de este concilio, se define qué va a entrar en la Biblia y qué no. Y los exegetas, a partir de esto, se basaban en eso como una ley al 100%. Entonces, hay que entender que durante la historia de la Iglesia, el único que podía manejar la Biblia y darle interpretación a las personas era el exegeta. Y el exegeta, al formarse, aceptaba y confirmaba su total obediencia al Concilio de Trento. Ahora bien, esta es una imagen que la pueden encontrar en internet, ha salido de Catholic Link. Básicamente explica cómo se divide la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento, que está en la parte superior, el Nuevo Testamento, y si se dan cuenta, cada color explica un texto de manera diferente. Nosotros estamos trabajando con el primer libro amarillito que dice GN Génesis, ¿sí? El resto de libros del Antiguo Testamento no los vamos a trabajar. Implica un análisis teológico más grande y un estudio en Biblias más grande que el que yo poseo. Y sin embargo, es interesante ver cómo, por ejemplo, los libros naranjas sí son históricos, ¿no? Los libros naranjas sí nos tratan de hechos reales que han pasado las personas creyentes, ¿no? Los libros, por ejemplo, rosados claritos, son profecías, ¿no? Nos hablan de algo que va a pasar. Entonces hay que aprender a leer la Biblia respecto con la intención de que esté escrito este libro. Yo no puedo abrir un evangelio y decir esto es una profecía de que va a pasar, porque el evangelio nos habla de lo que está en celeste, la vida de Jesús. Entonces vamos a empezar a entender que lo bueno de los exegetas es que nos han hecho esta clasificación, ¿no? Nos han dicho para qué me sirve cada libro, quién lo ha escrito, de dónde viene, cuál es la intención de esta escritura, ¿sí? Todo este avance científico del exegeta es bastante útil. Sin embargo, llega un punto en el que se vuelve como que quizás obsoleto o quizás muy impersonal, ¿no? Yo te digo cómo tienes que entender. Sin embargo, ha sido útil para la clasificación de los libros, para el orden de los libros y para la traducción del hebreo al español, del griego al español. Ahora sí, recordando que gracias a los exegetas tenemos la posibilidad de ver la Biblia católica, de entender que ésta tiene diferentes tipos de libros, que tiene 73 libros. Y esto es un dato importante porque van a haber diferentes formas de creencia que van a cambiar la Biblia, ¿no? Que van a quitar libros, que van a aumentar otros. Entonces es bueno recordar cuáles son los libros católicos, por eso les dejo esta imagen. Y vamos a pasar con la actividad, si bien la van a tener descrita en el Classroom. Les dejo acá un poquito explicado. Les voy a pedir que de estos 73 libros elijan uno, solo uno, ¿no? Aquí se ve mejor, para poder hacer esta descripción, ¿no? Tienen que ver quién o quiénes han escrito este libro, qué género literario tiene, hacia quiénes estaba dirigido. Estaba dirigido a los israelitas, estaba dirigido a los ermitaños, estaba dirigido al futuro, estaba dirigido a quiénes, para quiénes escribió.
y qué intención tenía, ¿no? Era un libro profético, era un libro que acompañaba, tal vez estamos hablando de un libro de cantos. ¿Para qué estaba escrito esto, no? ¿Qué intención tenía? Y si pueden, vean qué eventos históricos estaban pasando. Por ejemplo, uno de los evangelios no se ha escrito en el año 0 o en el año 30 o en el año 40 cuando Jesús ya había resucitado, sino se escribió en el año 70, ¿no? ¿En qué estaba la iglesia en el año 70? Entonces, piensen en qué estaba pasando en la historia. Y aquí hay dos recomendaciones. Uno, utilicen sus propias palabras. Por favor, no acepto plagios. Y la segunda, les voy a pedir que esto lo rellenen en un formulario en Google. Les va a salir el link en el Classroom, pero así les va a dar tiempo para ir leyendo y solo poner sus palabras. Que tengan buena jornada, un abrazo, besos.